Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería Kayali, aquí lo tenemos. Bueno, pude hacerme con este tamaño de 10 mililitros de uno de los últimos perfumes de Kayali, que se llama Sweet Diamond Pink Pepper /25. Bueno, es uno de Parfum y como os digo es la versión de 10 mililitros, o sea, el tamaño pequeñito. No quería arriesgarme a comprar el tamaño grande porque en la composición que tiene este perfume es un perfume que, aunque nos mencionen la pimienta rosa, es un perfume de muchísima rosa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablarlo, vamos a comentarlo, sobre todo para que tengamos claro qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, este es el tamaño, aunque bueno, pues en la miniatura del vídeo os habré puesto una foto de cómo es en tamaño grande. Estas botellitas me encantan y siendo de 10 mililitros que tiene su spray y todo, no es como las miniaturas más pequeñas, se siente bastante bien. Bueno, voy a ponerme un spray porque esto es muy intenso. Leemos las notas y lo comentamos. Venga, vamos con ello. Este perfume es del año 2021 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de pimienta rosa, azafrán, azucena real, bergamota, notas de corazón, rosa de Bulgaria, rosa de mayo, orquídea de vainilla y magnolia, y notas de fondo sándalo, ámbar, almizcle y pachulí. Bien, esto es uno de Parfum que es muy intenso, tan intenso que la primera vez que lo pruebo en una sola mano me doy cuenta de que van a hacer falta poquitas atomizaciones para darle rendimiento. Con lo cual, en la prueba de este perfume me llegué a poner 3 atomizaciones y era más que suficiente para que este perfume se sintiera mucho, intenso y bien. La duración monstruosa, de verdad. Una vez que te lo pones, te puedes dar una ducha y esto permanece en la piel. Puedes dejarlo en la piel puesto sin darte esa ducha que va a continuar contigo. O sea, ¿qué te digo que dura? Sobre todo el fondo del perfume, 10, 11 horas, muchísimo. O sea, este perfume se pega en la piel y se queda a vivir contigo. Y no hace falta bañarte en el perfume. Perfume también que por leer vuestras propias experiencias, por favor, si os ponéis a probarlo, o este o cualquier otro perfume, no empecéis poniéndoos 20 atomizaciones, que si os agobia un perfume podéis aborrecerlo solo de hacer un uso excesivo de los perfumes que son intensos. Bien, vamos con este perfume. ¿A qué huele? Bien, veréis. A mí me dio mucha curiosidad qué es lo que estaba pasando con este perfume, porque al poco de salir a la venta, empecé a verlo en algunas páginas de segunda mano. O sea, había personas que lo compraban con la emoción y terminaban instantáneamente poniendo el perfume tanto en grande, en páginas de venta de segunda mano. Y digo, ¿qué está pasando con este perfume? Por supuesto, he leído reseñas, he escuchado reseñas y hay opiniones de todo tipo. Bien, lo que nos vamos a encontrar es con rosa. Una rosa al puro estilo de los perfumes orientales, con mucho estilo de esos perfumes árabes. Porque es una rosa potente, porque no solo nos encontramos la rosa de mayo, que es más delicada, sino que nos ponen rosa de Bulgaria, que es potente, intensa y concentrada. Esta rosa es muy potente en todo el perfume y en el inicio nos la vamos a encontrar con una personalidad muy oriental, sumada a estas pimientas y luego al azafrán. Todo esto le va a dar una densidad de perfume que se hace que sea oscuro, fuerte, potente. Solo le falta un toque de madera y probándolo a ciegas me daba la sensación de que esta rosa venía acompañada de maderas, porque te da una sensación olfativa de haberlo probado esta combinación. Si has probado perfumes árabes, orientales, la combinación de rosa, maderas y especia es está muy acostumbrado a encontrarlo.
Entonces lo que te digo, el inicio tiene una potencia, una salida que dices, menudo, un spray, y esto huele que te da algo, porque es una rosa condensada con estas especias, pero no cualquier especia, pimienta y azafrán concentrado. Cuando va avanzando el perfume, no se vuelve más liviano, sino que se vuelve incluso más oscuro, porque la rosa se va volviendo resinosa. Tenemos ámbar de fondo y se vuelve resinosa. Y es ahí, no sé, sigo sintiendo que tiene un puntito de madera. El sándalo, por lo normal, es una madera muy suave que los perfumes, por lo normal, lo llevan casi todos los perfumes y no se sienten tan amaderados como aquí, ¿de acuerdo? Pero se va volviendo. Sí es verdad que gracias a la vainilla que tiene, la vuelve un poquito más amable, no un perfume esencialmente pesado, pero, vuelvo a repetir, tiene mucha esencia, mucha inspiración de esos perfumes árabes de rosa amaderada o rosa especiada, en la que sí, luego te pueden poner vainillas, esto, lo otro, pero aquí tenemos un carácter y una personalidad de aroma especial. ¿Es eso lo que no ha encajado con el gusto de todo el mundo? ¿Es eso lo que precisamente puede hacer que comprarlo a ciegas pueda ser un cuidado? Solamente he probado un perfume más de la casa Kayali para ver y comprobar cómo son la utilización que ellos hacen de la rosa, que es muy bonito y demás, pero por supuesto veo que aquí tenemos una personalidad particular, ¿verdad? Bien, eso mismo hace que deba de decir que hay que tener cuidado al lanzarnos a este perfume. Es bonito y es agradable. Yo cuando lo he probado y en su justa medida lo he soportado. Tiene una rosa intensa, pero ya sabéis que no es un perfume que voy a poder gastar porque la rosa se sube, pero aún así, aunque se me sube a la cabeza, es un perfume que es fantástico siempre y cuando te gusten los perfumes con un aire oriental, donde la rosa predomina, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que deciros como importante en este perfume. No es un perfume para mí, porque aunque me gustan los perfumes orientales, la potencia de la rosa es demasiado potente para mí, por lo cual yo, en mi caso, el tamaño grande de este perfume no me lo compraría. Lo digo principalmente para que cada una de vosotras analice qué es lo que le gusta y lo que no le gustan los perfumes, ¿de acuerdo? ¿Es un perfume unisex? A ver, gracias a la parte floral que tiene junto con los toques de vainilla, se puede sentir femenino. Se puede sentir femenino. Pero hay perfumes de líneas de perfumería oriental que se aproximan a este tipo de aromas que son completamente unisex, ¿de acuerdo? Por lo cual, en ese caso, es femenino, pero luego cada uno que haga lo que quiera. Es un perfume que yo no lo utilizaría todo el año. Es un perfume más para otoño-invierno o momento nocturno. Vuelvo a decir que es necesario medir bien la cantidad de atomizaciones que nos ponemos. No es un perfume versátil en cuanto a la edad. Creo que es un perfume que por lo menos a las adolescentes, chicas más jóvenes, le va a costar llevarlo. Y en cualquier otro tipo de edad, más que la edad, es que te guste este tipo de perfume. Yo sinceramente lo veo un poquito maduro, ¿de acuerdo? No lo veo especialmente juvenil, aunque bueno, este tipo de aroma exótico lo puede usar cualquiera, vuelvo a decirlo, ¿no? Pero la sensación es así. Si os fijáis, voy con cuidadito, primero porque sé que es un pedazo de perfume. La calidad de este Kayali es sobresaliente. Pero no me atrevo a emocionar a demasiadas personas con este perfume porque sé que no es para todos los gustos, ¿vale? Por eso yo os digo las cosas como las siento, como las veo, y después cada uno que se atreva a probarlo. Sobre todo porque Kayali no es económico. Kayali sabemos que es una marca de perfumería muy buena, pero no es barata,
O sea, vamos a retomarlo. Es cara, ¿vale? Entonces, cuando lo compramos las cosas, es preferible que sepamos a lo que nos vamos a encontrar antes de llevarnos sorpresas extrañas. Así que bueno, amigos, este ha sido el perfume de Kayali Sweet Diamonds. Entonces, bueno, si lo habéis llegado a probar, lo habéis tenido, lo habéis probado, cualquier cosita que nos queráis contar, estaremos encantados de leeros. Un beso enorme. Adiós.